La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, las emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Radio Huánuco que siempre nos escuchan. Rosa María, fin de semana, muy buenos días. Viernes, hoy es viernes, pero qué viernes, ¿ah? Tenemos, obviamente, la protesta de los jóvenes estudiantes que van a salir igual hoy día. Ayer ya salieron en Iquitos a protestar y con todo derecho, la verdad. Porque la señora Bartra salió a insultar a todo aquel que no piensa como ella, pero nos ha hecho terroristas, ¿no? Anda terruqueando, pues también. ¿No? Pero, la verdad es que su proyecto, pues... no tiene ni pie, no es que no se entienda, se entiende bien. Dicen, no han entendido el proyecto. No, se entiende clarísimo. Promueve el trabajo gratuito. Y el trabajo gratuito está prohibido por la Constitución del Perú. Ella señala que en ningún momento se ha dicho que van a trabajar 3 años. Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que durante los 3 años de formación en un instituto técnico, que es lo que dura la formación de un instituto técnico, el estudiante va a tener que trabajar un número de horas gratis. Y eso sí es verdad. ¿Cuántas horas? 448 horas. Lo que quiere decir es que a media jornada, o sea, de lunes a viernes, y sin parar, es casi 6 meses. Gratis. La cara de Naila, me va a morder un brazo. ¿Qué es que hablo de esto? Dice, me mira como diciendo, no me cuentes. 6 meses. Y supongamos que esta persona quiere trabajar, porque tiene que trabajar en otro trabajo para poder comer, ya, tiene que completar estas horas, porque si no se gradúa, ¿no? Tendría que trabajar por lo menos 2 horas diarias, todos los días, un año. O 448, ¿no es cierto? Son 1 hora todos los días. Tendría que hacer turno todos los días. Tendría que hacer su hora gratis, diaria, durante 2 años. O sea, es realmente quitarle el tiempo a los jóvenes que tienen escaso para conseguir algo que les permita subsistir. Es ridículo. Alguien me decía, no puedo creer que estemos discutiendo si a los practicantes se les paga. Además, ojo, a los practicantes se les paga el sueldo mínimo, no se les pagan fortunas, ¿ah? A veces algunos sitios más generosos pagan un poquito sobre el mínimo, sobre todo los practicantes ya de último ciclo, cuando quieren que se queden, entonces te ofrecen pues 1,000 soles, ¿no? Cuando mucho. Pero cuando mucho. Entonces no es que, ¡ay, qué bárbaro! Ahora, en la exposición de motivos, la señora Bartra dice que solamente hay 60.000 contratos, convenios de prácticas profesionales inscritos en el Ministerio de Trabajo. Sí, pero en la informalidad en que vivimos, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que esos sean los únicos jóvenes que practican en el Perú. Es decir, hay jóvenes que practican en la informalidad y les pagan. Una ley que dice que no les tienen que pagar, aun cuando no tengan el convenio, lo que va a terminar generando es, oye, ¿sabes qué? A tu gente, a tu grupo de tu edad, no se le paga. Porque tu trabajo no vale. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente aprenda a valorar el trabajo. Y además, como ser humano, yo creo que una persona a la cual no le pagan por hacer un trabajo, no se siente valorada. Y eso no es formativo, señora Bartra, es lo menos formativo que hay. Cuando a ti te pagan algo, un poquito, no importa cuánto, ya, olvídate la cantidad, pero te están pagando, significa que tu trabajo vale. Y la gente se define mucho por el valor de su trabajo, porque si tu trabajo no vale, ¿no es cierto?, entonces no te pagarán nada, entonces tú no vales nada. Es decir, lo menos formativo que hay. Hoy en la República, por supuesto, se están riendo bastante de Rosa Bartra. Hay una caricatura de Carlín buenísima, no sé si la has visto. No. Tienes que checarla. Donde hay un joven haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, en un taller, y al lado hay otro joven haciendo el mismo trabajo en el mismo taller, y la mujer dice, no, pues no se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Él está, así se llama la ley, ¿no?
asumiendo una actividad formativa en el mundo real. ¿Ya? Eso no es trabajo. El otro sí está trabajando. Y están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es actividad formativa en el mundo real, ¿no? Como si el mundo real fuera ajeno a los jóvenes, ¿no? A ver, uno trabaja, el otro hace actividad formativa en situación real de trabajo. Y por eso no se le paga. Es perverso no ver la diferencia. Buenísima la caricatura. Discúlpeme que son palabras textuales de esta señora, que es abogada, química farmacéutica, y que en alguna de sus carreras debe haber hecho prácticas, ¿no? Supongo, porque gratuitas, de repente tiene algún problema en su pasado, ¿no? No le pagaron sus prácticas, qué sé yo. Pero no puede ser que pretenda que todo el mundo que no piensa como ella, además, es terruco. El titular, terrorista. Los que no me entienden, terroristas. Todos son terroristas. Terrorismo es un delito. Si esta señora va a imponerle, ¿no es cierto?, a la gente la chapa de terrorista, que presente sus denuncias en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es terrible. Hoy la protesta va, de todas maneras, no a la ley de los esclavos. Me parece muy bien. Y eso servirá para evidenciar varias cosas, ¿no? Primero, que efectivamente hay personas todavía en el Perú, jóvenes sobre todo, que en la informalidad no se les paga. Y eso sí es verdad, ¿no es cierto? Se les da almuerzo, se les da movilidad, a veces se les da algunas ventajas, pero no se les paga. Otros, a los cuales sí se les paga, pues se les paga algo muy lejano del sueldo mínimo vital, de la remuneración mínima vital que establece la ley. Hay una ley que establece todas las modalidades formativas en este momento. Esa ley es bastante clara, no es nada complicada. Ahora, claro, con este Congreso a veces la palabra archivar no la entienden. No, de repente no la entienden, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de la señora Bartra, lo que hay que hacer es archivar. ¿Ok? Nada más, archivar. Pero esa palabra no la entienden, pues. Sí, con la Corte Interamericana le dice archiven y tienen que pedir una aclaración. Esa tampoco la van a entender, ¿no? Pero es archiven. Esto se archiva, ¿no? Han decidido marcharse atrás. ¿Sabes qué ha sido también muy curioso, no? Esta norma se aprueba en la Comisión Permanente con el voto en contra de la izquierda, pero con el voto a favor del gobierno. Así es. Y de Acción Popular y del APRA. Todos votaron a favor. Cuando han visto la bola de nieve que se ha armado, ahora dicen que en realidad ya no están de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa votan? Que ni siquiera se dan cuenta de lo que están votando. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están votando. Esta es una modificación a una ley vigente que ya establece cuáles son las modalidades formativas. Que establece que las modalidades, hay varias, hay prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, pasantías, hay pasantías para profesores, por ejemplo, pasantías para personas profesionales que van a otro lugar, pero todas estamos hablando de modalidades de contratación. ¿Te das cuenta? Formativas, pero de contratación de trabajo. En todas hay una contraprestación económica. En todas. Si ustedes quieren, no la llamen remuneración para que no se cree el vínculo permanente. Pero ahí donde hay subordinación y hay una contraprestación económica, hay trabajo, pues. ¿No? La verdad es que es increíble, increíble. El otro tema a comentar, que no puedo dejar de comentar, es la sorpresa ayer por una entrevista publicada en el diario Gestión al fiscal Vela. El fiscal Vela, el fiscal Rafael Vela, que es coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, ha contado, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez está dedicado al caso de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Y el señor Germán Juárez, al caso de Yantumal y Nadine Heredia, y a todos los están procesando por lavado de activos. ¿Pero sobre qué base? Sobre las donaciones de campaña. La verdad es que yo creo que es una pérdida de tiempo, porque al final de cuentas los jueces y después del juicio se determinará que no hay tipo legal y por lo tanto no hay delito. Pero estos son los fiscales, Germán Juárez y José Domingo Pérez, que van a ir a hablar con Barata y le van a preguntar sobre los Humala y sobre Keiko Fujimori. Sobre nadie más. ¿Por qué? Porque esos son los casos que ellos llevan. Y Hamilton Castro no va a preguntar nada y no ha mandado preguntas.
Y ese es el que tiene los casos anticorrupción, los casos de las coimas, de las cutras, de las carreteras coimeadas. Ese no tiene nada que preguntar. Tendrá toda la información. No van a preguntar nada de Alan García y coimas durante su gobierno, nada. O sea, el fiscal Hamilton Castro cree que esa bandita del MTC es toda la banda. Cree que sí, probablemente, por eso Hamilton Light, como el cigarro, bien light, ¿ah? Bien light el señor, porque de verdad, o sea, si ese señor cree que ya terminó su investigación, que no tiene nada que preguntarle a Barata, entonces estamos perdiendo el tiempo yendo a Brasil. Porque el señor Barata quiere hablar. Ahora resulta que quiere hablar, y reiteramos, el señor Barata no va a hablar como el colaborador eficaz, porque no va a ser sometido a juicio en el Perú, va a hablar como testigo. Un testigo que si no vuelve a declarar en el proceso peruano, cuando ya estemos en juicio oral, queda como mero chisme. Tiene que ratificar todo lo dicho en juicio. Tiene que participar en juicio, ya sea por Skype, no sé cómo, pero tiene que participar en juicio. ¿Ah? Entonces, todo lo que ha dicho, si no tiene más corroboración que su dicho, ¿no es cierto?, tiene que decirlo en juicio. A lo que los peruanos lo que les interesa saber no son las donaciones de campaña, reitero, porque no va a haber forma de perseguirlos por eso a fin de cuentas. Nadie Heredia y Beato Mal están presos por gusto, porque ahí no hay lavado de activos. Aun cuando se apropian del dinero para gastárselo en lo que les dé la gana, no hay lavado de activos, porque los activos tendrían que provenir de la comisión de un delito, y recibir fondos de campaña no es delito, pues. Lo hemos explicado 100 veces. ¿Ya? Pero bueno, yo hace 3 años que lo explico, todos mis colegas periodistas me han escupido de todas las formas posibles. Yo no tengo la culpa de que ellos no hayan estudiado Derecho, pero de verdad, o sea, ahí, no, al final de cuentas, la defensa de todos los imputados de Keiko Fujimori, Nadine Heredia, Alan García, de todos, van a decir, no, acá no hay nada. ¿Dónde está la carne? A ver, por ejemplo, en el caso Toledo, ese es un caso redondo, un caso en el cual tenemos una coima, un coimeador, un coimeado y un amigo que trafica con el dinero. Y el amigo ha cantado, ese sí, es colaborador eficaz, como un pajarito. Y ayer entregó las agendas. Ese sí es colaborador eficaz. A ese no tiene problema en que le rebajen la pena, le desbloqueen sus fondos, etcétera. Va a entregarlo todo. Todo. Ya por fin el expediente de extradición está en la Corte Suprema. Nuestro héroe, el juez Carguancho, Richard Concepción, recién lo ha mandado esta semana. Pues dice que el fiscal se lo escribía mal. 1 año para escribir un expediente de extradición. 1 año. Tienen mucho trabajo seguramente, pero hay cosas que son prioritarias, ¿no? Hace 1 año que Toledo se jaranea en Palo Alto, California. Hace lo que le da la gana. ¿Ya? Entonces, miren, la verdad es que como dicen ahí en los predios del pepecaucismo, ya pues que se acabe el recreo, ¿no? Y comiencen a chambear. Entonces, el caso Toledo, ¿qué nos dice? Que hay coimas, es decir, que Odebrecht, y eso es lo que interesa, pagaba coimas para hacer obra pública. Sabemos que las pagó durante el gobierno de Toledo, lo sabemos. Sabemos que le pagó a Alejandro Toledo, sí lo sabemos. Sabemos que le pagó a alguien más, no lo sabemos. No van a preguntar nada sobre Pedro Pablo Kuczynski. No van a preguntar si Pedro Pablo Kuczynski obtuvo contratos con Odebrecht, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que Pedro Pablo Kuczynski es ministro 2 veces. Marcelo Odebrecht dice que le era una piedra en el zapato. Se puede estar refiriendo a su primera gestión como ministro, del 2001 al 2002, y no de la gestión de ministro del 2004 al 2006, donde Westfield comienza a tener, y First Capital, contratos con Odebrecht. ¿No es cierto? Eso no le van a preguntar. No le van a preguntar de eso. Porque es un caso de corrupción y el señor Hamilton Castro no ha mandado sus preguntas. ¿Cómo no le van a preguntar por eso? Porque no le van a preguntar por eso. ¿Ya? Así de grave. Y luego, en el gobierno de García, hay efectivamente una serie de funcionarios de viceministro para abajo y menor rango, involucrados en las coimas del Metro de Lima, en el tramo 1 y esperemos que también en el tramo 2, porque hay bastante que contar ahí. ¿Qué sabemos de eso? No. Del viceministro para abajo nomás coimeaban. Sí, Juan, ¿acaso el viceministro y su bandita eran los que firmaban las resoluciones para que la obra se ejecute?
No, ¿no es cierto? ¿Quién firmaba? El presidente de la República y el ministro. ¿No los van a investigar? No. ¿Por qué? Porque es Alan García. Y en el caso de Humala, están investigando donaciones de campaña cuando podrían investigar Gasoducto Sur. Gasoducto Sur, que es un caso mucho más interesante de investigar. Yo no digo que ninguno de estos personajes sea culpable, sino que por lo menos se investigue. Se trate de encontrar la verdad. O sea, tenemos una empresa que ha dicho públicamente ante el mundo que coimeaba en el Perú. No una, sino varias veces. No ha dicho todas las veces que coimeaba. Bueno, hay que ir a preguntarles todas las veces que coimeaba. ¿Están dispuestos a hablar? Ok, muy bien. ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Sobre 2 casos? Nada más que sobre 2 casos de donaciones de campaña. Entonces, ¿qué está esperando Kuczynski para ir a la Comisión Lavallato si el señor Barata no va a hablar de él? Porque él piensa que va a hablar de él. Bueno, Él dijo porque que... no sabía. Ahora resulta que el señor Hamilton Castro ha decidido, nuestro flamante fiscal anticorrupción, que no hay nada que preguntarle. O sea, van Vela, va Juárez Atoche. Vela le pregunta por Keiko, Juárez Atoche le pregunta por Nadine Heredia. ¿Listo? Le ha dicho, no, es que cada uno tiene sus especialidades. Entonces, Alan García pues se jamonea en Twitter y dice, señores fiscales, respetuosamente les pido que pregunten al señor Barata lo que quieran sobre mí. El primer interesado soy yo. Otros se venden, yo no. Esa frase la repite todo el tiempo, ¿no? Claro, porque él sabe quiénes que los que se han vendido, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? A ver, ¿qué? ¿Tienes ahí una pregunta? Sí, acá hay Miki Canales nos pregunta si Odebrecht pagó a los Humalas siendo una empresa corrupta, recién hoy conocida, entonces recibieron dinero de una empresa corrupta que usaba doble contabilidad. Entonces, ¿sí habría delito? No, pues porque no tenían cómo saberlo. ¿Qué parte no entienden? O sea, cuando se da la plata para la coima, en el año 2015, suponiendo que es una coima, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema. En el 2014, como Toledo, porque es una coima. O sea, cuando a Toledo le pagan una coima el 2006, 7, 8, es coima. Así la empresa no sea corrupta, es coima, preso. Pero si tú dices, los fondos eran de una empresa corrupta, pero yo no lo sabía. Es una cosa completamente distinta. No es culpable. Porque recibir donaciones de campaña no es delito, es una falta administrativa, pero no es delito. ¿Y por qué no es delito? Porque a este Congreso y a todos los anteriores no les da la gana de cambiar el Código Penal. Así es. Entonces, ya está. Ni tocar en el tema, ¿no? Ni tocar en el tema, pues, porque ¿por qué van a tocar el tema? Porque ¿cierto? muchos congresistas también han recibido, muchos congresistas han recibido en este Congreso y en anteriores platas para sus campañas. O sea, congresistas que están actualmente en este Congreso y en los anteriores, por supuesto. Es increíble, ¿no? Entonces, Hamilton Castro, que es el que tiene que ver la parte anticorrupción, ¿no es cierto? Es parte del equipo especial de fiscales, ya que se ve los delitos de corrupción de funcionarios y conexos, no tiene nada que preguntarle a Barata, nada. Según el señor Vela, no tiene nada que preguntarle a Barata, como ustedes lo escuchan, nada de nada. ¿Nada? Pucha, que a mí me pone delante de Barata y yo no paro 2 días de hacerle preguntas. Diría, vamos en orden, de atrás para adelante, adelante para atrás, del orden que ustedes quieran, por la mitad, para atrás, lo que sea. Vamos en orden, pero con calendario. ¿Se dan cuenta? Esta obra, esta fecha, o sea, ¿qué es esto? No hay interés, pues. No hay interés de que salga o ya todo está arreglado. Eso es lo mismo que digo yo. Y eso sería una pena, la verdad. Porque ya ahora sí tenemos un testigo que quiere hablar, que efectivamente por el testimonio de Gustavo Gorriti señala que quiere hablar, pero que su vida personal, como le pasa a todas estas personas, pues ha pasado por un terremoto, ¿no? Claro. O sea, de ser importante, famoso, conocido, ahora es un apestado. Entonces, es muy difícil recuperar tu prestigio después de un terremoto de este tamaño, ¿no? Barata, superando esos problemas, está dispuesto a hablar, pero solamente va a hablar de los casos Fujimori y Humala. Nada más. No porque no quiera hablar de lo otro, ¿eh? Señor, el señor Hamilton Castro no ha mandado preguntas, no va a ir y no tiene nada que preguntarle. Oigan, si el señor Hamilton Castro no tiene vínculos con alguno de los no preguntados,
Ya pues ya no sé cómo, ya no sé cómo ponerlo, pues. Ese fiscal se demoró un año en hacer algo. Cuando la cabeza de Pablo Sánchez en diciembre estaba así, sobre el matadero, ¿no es cierto? Comenzaron a moverse. Pablo Sánchez debe haberlo sacado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero no los tocan. Intocables. Intocables, pero intocables. Intocables. Y eso a mí me parece, la verdad, francamente, es muy raro. Es un escándalo, de verdad, que se descubra además esto el día 22, cuando el interrogatorio es el día 27. A 5 días del interrogatorio. A 5 días del interrogatorio nos enteramos que solamente van a hablar de Fujimori y solamente de Humala. Y los dos no son casos de corrupción. Son casos de un supuesto lavado de activos por recibir fondos de campaña. O sea, no hay delito. No hay delito, pues. Van a ir a preguntar babas. ¿Le dio plata? Sí, le dimos plata. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, ya, listo, bestial. Sí, le dieron plata, ya, listo. ¿Y cuál es el delito? Y la diferencia es que Keiko Fujimori está en su casa con el mismo testimonio y los humanos están en la cárcel. Explíquenme ustedes por qué funciona eso en el Perú. Tampoco sé. Porque con los mismos hechos, exactamente igual, de la misma fuente, exactamente la misma, el resultado es que unos van a la cárcel y otros se quedan en su casa. Esos son los fiscales peruanos, pues. ¿Por qué no va a estar desprestigiada la fiscalía? A ver, ¿por qué no va a estar desprestigiada la fiscalía? Es un asco. Esta historia de Lavallato en el Perú es un asco. A diferencia de lo que ha sido Lavallato en Brasil, que ha servido para limpiar el sistema de justicia, para honrarlo, ¿no es cierto? Acá esto es un asco lo que está pasando en el Perú. Meten a la gente a la cárcel por las puras con prisiones preventivas, no los acusan de nada, no solamente a Humala y a su mujer, toda esta banda del MTC está presa hace más de un año y no los han acusado todavía, de nada. Y ahí hay coima, las cuentas están en Andorra, es facilísimo, ¿no es cierto? Nada, ahí siguen presos. Acá en el Perú te meten a una cárcel, te pudres en la cárcel, algún día te juzgan y sales inocente. Y casos tengo montones, cuando quieran. 8:23, vamos a ir a la pausa y vamos a conversar justamente sobre la administración de justicia que involucra a fiscales y a jueces. ¿Por qué tenemos estos fiscales y jueces? ¿Por qué? O sea, ¿quién los elige? Ah, pues, ahí está la madre de todos los corderos. Los elige el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quién elige a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Ahí está la madre de todos los corderos, pues, todititos los corderos. Gente que no tiene interés en la justicia. Esa es la verdad. Que no tiene el más mínimo interés en tener un buen sistema de justicia en el Perú. Y que más bien corresponden a intereses políticos, partidarios, personales, de cualquier tipo, menos el interés de servir a la justicia. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy bien. Yo les decía, ¿por qué tenemos la justicia que tenemos? ¿Por qué tenemos los fiscales que tenemos? Porque los han elegido, pues. Oiga, y usted dirá, yo no los he elegido. No, la Constitución establece un mecanismo por el cual hay un Consejo Nacional de la Magistratura, que es la palabra más aburrida del planeta. Cada vez que yo la pronuncio, si tenía una productora me decía que el rating se envía a 0. Me decía, no digas eso, los que eligen los jueces, ¿ya? Porque Consejo Nacional de la Magistratura, ¡joder! Dejaste dormir a la audiencia. Pero es verdad, pues, así se llaman. Y está conformado por 7 miembros, podrían ser 9, pero son 7. A ver, ¿y de dónde salen? A ver, agárrense, atento, chico, por favor. Dame 3 minutos de tu atención. A ver, Naila, después me lo recitas, A ver, uno sale de la Corte Suprema. O sea, los vocales de la Corte Suprema escogen un delegado, juez, que se va al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ok? Un representante, por llamarlo de una manera. Y los fiscales también escogen a un fiscal. Normalmente el que se va a retirar, a ese lo mandan al Consejo Nacional. El que se va a quedar sin chambita, a ese lo mandan al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay unos que detestan ir, a otros que les encanta ir. Pero en general, por lo menos tú podías decir, del tema saben. Porque claro, son jueces y fiscales, algo deben saber,
¿no es cierto? Y tienen experiencia. Luego, los colegios profesionales tienen participación de dos maneras. Los colegios de abogados, todos los colegios de abogados del Perú, y cada región tiene su colegio de abogados, y en Lima tenemos 2 colegios de abogados, ya, muy bien. Cada colegio de abogados elige un representante y entre esos eligen a uno. ¿Ya? Corrígeme, estamos con la doctora Cruz Silva si me equivoco. El colegio de abogados de Lima, porque tiene Corona, tiene su propio representante. Ustedes que Corona tiene, bueno, que tiene pues 80.000 abogados, ¿no? Sí, ahí en el tema de los abogados, el tema es que siempre sale representante de Lima porque como la elección es universal, prácticamente como la presidencial, un abogado, un voto, obviamente hay más colegiados en Lima y siempre sale su representante. Siempre ¿no? sale de Lima. Entonces, claro, el resto todos votan, sacan un representante y sale el de Lima y se gana el de Lima. Muy bien. De los abogados también están representados. Ustedes dirán, bueno, están todas las partes, pues está bien. No, espérense pues. Los rectores de las universidades privadas tienen un representante y los rectores de las universidades públicas un representante. ¿Y a quién mandan? Al que se va a quedar sin chamba también. Al que ya no puede seguir siendo rector en unos meses, a ese. Entre esos se juntan, hacen campaña y salen elegidos. Chambita, ¿ya? Chambita para uno, chambita para ti, chambita para mí. ¿Ya? Entonces ya tenemos uno de la Corte Suprema, uno del Colegio de Abogados, otro de la Fiscalía, de los fiscales, uno de las universidades públicas, uno de las universidades privadas de Derecho, de las facultades de Derecho, no, de los rectores, disculpen, y luego tenemos a los representantes de las otras profesiones. Y eso sí que es discúlpenme, un chongazo. Porque en teoría todos los colegios profesionales del Perú deberían organizar elecciones simultáneas con una lista de candidatos de diferentes profesiones que se presenten todos a la vez, ¿no es cierto? Y sean pues, no sé, 10, 20, 30, los que sean necesarios, y los miles de colegiados que hay en el Perú ir a votar. ¿Ha pasado eso? No, señor. ¿Cómo se hace? Se hace una lista de 10, normalmente, entre los rectores, perdón, entre los decanos de los colegios profesionales, y entre ellos, entre los decanos, ellos votan. Y eligen, pues. Entonces, la verdad, hay una cantidad de formas de amañar las cosas para llegar al Consejo Nacional de la Magistratura bien débiles. ¿Y por qué esta estructura no puede ser débil? Porque si es débil, es cooptada por los partidos políticos, que no quieren que se les juzgue nunca. ¿Se dan cuenta? Y controlan sus jueces y sus fiscales. Vladimiro Montesinos lo único que quería era controlar el Consejo Nacional de Magistratura, porque sabía que si controlaba el Consejo Nacional de Magistratura lo controlaba todo. Controlaba todo el Ministerio Público, controlaba todo el Poder Judicial. No necesitaba más. Controlaba eso, controlaba sus circuitos de poder dentro de la Fiscalía del Ministerio Público. No necesitaba controlar más. Controlaba uno, controlaba al otro. O sea, las personas que conocen cómo funciona el aparato del Estado saben que ese órgano es vital. Y claro, cuando están nombrando jueces de primera instancia, tal vez no sea tan importante, pero cuando están eligiendo supremos, como tienen que elegir ahora, es bien importante. Y cuando tienen que supremos, tanto fiscales supremos como jueces supremos. Además, ojo, el Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir al fiscal de la nación. De hecho, tienen una acción para destituirlo. Pueden destituir a todas las Cortes Supremas si les provoca. ¿Ok? Porque también destituyen fiscales y jueces. Y también los ratifican cada 7 años. En resoluciones que hasta hace muy pocos años eran sin motivación, porque les da la gana. ¿Ah? En la época de Montesinos se destituía sin motivación. Ya pues, este sitio es importante. Y porque lo tenemos abandonado, es que están pasando las cosas que están pasando. Esta semana hemos tenido elecciones. Uno era el candidato de Becerril. A ver, chúpate esa mandarina. Y el otro era el señor ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo, universidad que por supuesto no está ni siquiera licenciada, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, enemigo de la reforma universitaria a muerte, ¿no es cierto?, que hizo campaña para que no hubiera enemigo de la SUNEDU, ¿ya?, cuya vicerrectora administrativa es ahora la jefa de la SUNEDU, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, y con muchos vínculos con el fujimorismo también. Ya, esos eran los candidatos. O sea, era entre Guatemala y Guatepeor, ¿no?
O sea, ¿cómo quieres suicidarte, papito? O sea, de verdad, ¿con qué arma quieres morir? Y así fue. Bueno, ganó, no sé si Guatemala o Guatepeor, pero tenemos a Orlando Velázquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo una anécdota con ese señor. Yo lo entrevisté en Radio Exitosa. Él fue a despotricar de la SUNEDU. No es por nada, ¿no? Pero fue tan mala la entrevista. De verdad, yo le decía al final, usted me da miedo. Me da miedo por la educación peruana. Fue tan mala para sus intereses que Alberto Bengolea estaba haciendo cola para ser entrevistado después. Y en ese momento él era congresista. Y me dijo, mira, yo no estaba a favor de esta reforma, pero después de escuchar a este señor, voy a votar a favor de la reforma universitaria, porque creo que efectivamente es indispensable supervisar las universidades peruanas porque son una estafa. O sea, ese es el nivel. Estamos con Cruz Silva, que siempre nos acompaña, del IDL. Ella es autora de un largo artículo muy interesante publicado en IDL Reporteros esta semana, con la ayuda de un reportero de apellido Florínez. Hernán Florínez. De Hernán Florínez, porque además ha sido mi alumno, además no lo debo olvidar, con la ayuda de Hernán Florínez, que destapa justamente las reuniones clandestinas en la casa del, hasta hace pocos días, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Guido del Águila, donde se reunía Becerril con Guido del Águila, con los miembros del Consejo a los cuales quería persuadir de que voten por su candidato. Reunión que fue negada, pero luego en un pleno, cuando fue incriminado el Águila por esa reunión, aceptó que sí se había dado. ¿Ah? O sea, Becerril eligiendo al presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Por favor, ¿qué estamos pagando, señor? Santa Rosita, sálvanos. Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María? Gracias. Y en efecto, es así de delicado y de peligroso como tú lo señalas, ¿no? Sin todavía entrar en lo que son los cuestionamientos del actual presidente elegido, que entra en funciones recién el 1 de marzo, todavía es presidente Guido Águila. El tema de Becerril es sumamente delicado. Al día de hoy, Guido Águila, presidente del Consejo, que armó esa reunión en su casa con Becerril, deberían estar siendo denunciados penalmente y de oficio por la Fiscalía, porque de lo que estamos hablando es un presunto tráfico de influencias. Así es. Aún cuando Becerril tenga inmunidad parlamentaria, aún así la denuncia se puede plantear. Así es. Y luego de que se plantee, esperar a que el señor deje de ser congresista, porque tenemos la esperanza de que no será reelegido, y que en agosto del año 2021 pueda continuar su proceso. Así es, así es. Y no solamente eso, ¿no? Sino que hay otro tipo de responsabilidades. Con esta reunión hay responsabilidad política de Águila, el presidente del Consejo, porque está haciendo que un político interfiera en lo que es una elección que representa la máxima autonomía de su institución, que era la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso debería promover por parte de los congresistas una evaluación y una denuncia constitucional que pueda llevar hacia la remoción del cargo de consejero. Ya hay un antecedente. Efraín Anaya Cárdenas en su momento se reunió fuera del Consejo con un postulante a la Corte Suprema. Este hecho fue revelado, se le abrió proceso de remoción y fue sacado del cargo. Este caso es peor. Claro, lo que pasa es que en este caso, Águila pues tiene más ayuda. Sí, por supuesto. Según se revela en este artículo, es interesantísimo las relaciones trujillanas. Oye, Trujillo está realmente de moda porque, a ver, la cosa es bien complicada. Hay una familia Alba, así es, ¿no es cierto? Y una familia Becerril, ¿no es cierto? Y una familia Águila, ¿no es cierto? Y todos están, como se dice, imbricados, parecen una panaca. Tú trabajas conmigo, yo trabajo contigo, tu esposa se viene a trabajar conmigo, tu hermano se viene a trabajar conmigo, pero tanto en el sector público como en el privado, así es. Pasan de Pomalca al Congreso y del Congreso al Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, a las universidades, o sea, se mueven realmente como panaca y le dan chamba a todos. Ahora, y también eso respondería para algunas personas que, digamos, echan a volar la imaginación, aunque no tanto, ¿por qué Becerril se muestra tan, digamos, confrontacionista con aquellas personas que osan en presentar algunas demandas judiciales en relación a, por ejemplo, los terrenos relacionados con Pomalca, ¿no?
Claro, uno podría decir, bueno, si tiene a su amiguísimo que es presidente del Consejo Nacional de Magistratura, con quien debate en casa quién es el próximo presidente, y Becerril prácticamente está en la bancada, donde el hermano del presidente del Consejo trabaja, Claro. obviamente pues se va a sentir Y su con la libertad del esposa, mundo para hacer y lo la que espo- hace. A ver, escuchen, ¿ah? Porque esto es más complicado que telenovela de esas colombianas enredadas. No, ¿verdad? Una turca, esta es como una turca, ¿ya? Tiene mucho personaje. Ya, a ver. Hay un señor Alba, ¿ya? Que es asesor en el Congreso Beteta. de Beteta, pero es a su vez amigo de Becerril, porque antes ha sido asesor de Becerril. Así es. Muy bien, pero a su vez hay otro Alba en el Consejo Nacional de Magistratura. A ver, A ver, explícame bien. Sí, porque mira. esto es como te explican tus parentescos cuando negados. Águila entra como consejero del Consejo Nacional de Magistratura por abogados, dicho sea de paso, tenemos la esperanza de que haga un mejor papel que Vladimir Paz de la Barra, ya, que también es otra joya. Él lleva como asesor al consejo al señor Alberto Alba Azula. Alberto. Alba. Este señor Alberto Alba Azula, el año 2011, había sido asesor ¿de quién? De Héctor Becerril. Eso. Pero no solamente eso, luego Alberto Alba Azula deja de ser asesor en el Consejo en el año 2015-16 Ajá. y entra a trabajar, me había equivocado, no era Beteta, era Rosa Bartra, Uy, en el Congreso. que también es trujillana, como ustedes saben. Y está de de la la, Universidad Nacional de Trujillo así también. es, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Igualito que Becerril. Igual que Becerril. Entonces, ¿pero quién es este señor? Ahora, Alberto ustedes dirán- Alba Azula. Ustedes dirán, Rosa Bartra es más joven, pues no sea mala. No, es que Becerril se demoró como 10 años en acabar la carrera. No, y aparte Alberto Alba ¿De era verdad? cuando Rosa Bartra estaba en la facultad, era alguien que ya ejercía como profesor. Claro. Entonces le ha dado la chamba a quien en su momento era profesor cuando ella era alumna. Alberto Alba. Ah, ya, muy bien. Ahora, Alberto pero Alba tiene ¿quién una es? posición que se mueve, porque juega como reparte pelota. O sea, está en el Consejo Nacional de Magistratura y también está en el Congreso, en distintos momentos. Exacto. Luego, él termina de trabajar con Bartra y señala de que tiene una dedicación exclusiva al deporte y termina en la dirigencia de Juan Aurich. Claro, porque Al trabaja día con de los hoy. Oviedo también. Así es, Ya. así es. No, Ahora, es alucinante. Ya, este muy señor Alberto Alba Azula, que ha pasado Becerril, Guido Aguila, Bartra y ahora Aurich, tiene un hermano. Su Héctor. hermano se llama César Alba Azula. bien. No sé cómo se ríe. Es que, por eso te dije, es como novela turca. Si Sí. no te concentras, te pierdes. O sea, yo leí el artículo, como ¿usted se ha leído 100 años de soledad? Bueno, más o menos. Hay que sacar el gráfico para entender. Bueno, ya, muy bien. ¿Qué Ahora, pasa con el hermano? El hermano César Alba Azula es un conocido dirigente de Pomalca. Ya. Y cuando salió del alto cargo en Pomalca, le dio el espacio a alguien que también había sido un dirigente, pero de un rango menor en Pomalca. ¿Quién era esta persona que conocí hace muchos años, compartían los mismos negocios? Una persona que se llama Víctor Becerril, el hermano de Héctor Becerril. Oh, Ellos se su conocen madre. desde hace mucho tiempo. O sea, Víctor, Los hermano de hermanos. Héctor, Ujú. es amigo de César, hermano de Alberto. Agárrate, mira, es como Aureliano Buendía, ¿no es cierto? De verdad, pues Aureliano, todos los Aurelianos que van cayendo, los Arcadios, Arcadio II, Dolores, Remedios, Úrsula Maranta, Úrsula. Esto es enredadísimo. Ya, ahí Ahora, sigue. por eso es muy interesante, ¿no? Entonces, y claro, tú tienes a Víctor Becerril, que en su momento le dio trabajo en Pomalca a Héctor Becerril como Claro. jefe de De operaciones. seguridad. Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Y posteriormente, en su momento también trabaja como ahora ex asesora de Pomalca, quien luego viene a ser la esposa de Héctor Becerril, Matilde Morales Yempén. Ya. Ella ya trabaja también en Pomalca en esos momentos. Ya. La cosa es la siguiente. Tienes en un lado a César Alba Azula en Pomalca con el hermano de Becerril y luego tienes al hermano de César Alba Azula que ha pasado por los despachos de los congresistas fujimoristas y luego también, oh sorpresa, en el despacho del consejero Guido Aguila. Pero hay más cosas que relacionan a Guido Aguila con Becerril. No solamente él es el famosísimo asesor, sino también la esposa de Becerril Que y el trabaja hermano. con Aguila. Exacto. ¿El que hermano trabaja- quién? El hermano de Guido Aguila trabaja en el despacho del congresista Ushñahua, fujimorista. ¡Ah!
el hermano de Águila, el de la CNM, también tiene un hermano trabajando en el Congreso. Exacto. No les Al digo día que de es hoy. una panaca de aquella. Al día de hoy. Fíjense. Entonces, tienes muchas relaciones. Ahora, ¿Tú le dices Águila o Águila? lo que pasa es de que Guido Águila ha ya públicamente hecho corregir que él no es Águila, ni del Águila, él es Águila. Águila, muy bien. Bueno, Que se parece un poco a Anguila, ¿no? Sí, pero si le gusta, ya. Águila, ya, muy bien. Bueno, entonces, Entonces, a ver, los Águila, los Alba, los Becerril. Becerril. Ya, todo esto usted lo mete así, taca, 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 en una cajita, lo mete, ¿verdad? Y ¡chum! Lo tiene en una mesa y son como los dados. Aparecen en Pomalca, en el Club Aurich, que son todos de los Oviedo, así o sea, el es, Grupo el Grupo Oviedo, Oviedo. ¿no es cierto? Ese es su lado privado. Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura. así es. Paso. Ahora, es muy delicado. Entonces, claro, uno decía, ¿qué hace trabajando la esposa de Becerril? Qué coincidencia. ¿Qué hace trabajando el hermano del consejero del Consejo Nacional de la Magistratura del Congreso? Coincidencia. ¿Qué hace el doctor Becerril? ¿No? Doctor, porque luego fue autor de proyectos de ley relacionados al Consejo Nacional de la Magistratura, justo en la época donde Guido Águila es presidente. Qué coincidencia. ¿Qué hace el señor Becerril proponiendo que todos los poderes de disciplinarios internos del Poder Judicial pasen exclusivamente al Consejo Nacional de la Magistratura? Qué coincidencia. Luego te encuentras con el descubrimiento de esta reunión en la Casa de Águila, propiciada por Águila, donde Becerril habla, de acuerdo a las fuentes, en nombre de la bancada y pide a otro consejero que vote por su candidato, que era el señor Julio Gutiérrez Peve. Entonces, tú dices, esta es la intromisión política máxima, esta reunión ha sido corroborada, y llegas a estas elecciones del año 2018, donde, oh sorpresa, te vuelves a encontrar que el candidato fuerte e insistente para el cargo era nuevamente Julio Gutiérrez Peve, ¿Qué es de nuevo? el candidato de Becerril. No, ya sé, pero ¿por qué es el candidato de Becerril? Ese es Tiene una hermana, tiene un primo, tiene un hijo, acá todos tienen algo. No, mira, a ver, ¿Por qué es el Gutiérrez candidato? Peve tiene desde hace mucho tiempo, él es una persona que ha trabajado muchísimos años en el Estado, en los 90s él era parte de la Oficina de Control Interno del Jurado Nacional de Elecciones, Ya. paréntesis, 90s, dictadura, etcétera, Claro, etcétera. bueno, ya. Y posteriormente él fue candidato por el APRA para Contralor cuando resulta siendo elegido Fuad Curi. Ya. Según algunas fuentes, cuando una vez ya presentado al APRA su candidatura, se dan cuenta que él tenía muchos problemas, por los que también cuando candidato al Consejo fue tachado, en relación a impedimento de salida del país, algunos casos, digamos, de obligación, me parece, de dar alimentos, etcétera. Tenía muchos problemas. La candidatura es dejada de lado por el APRA, pero luego posteriormente se sabe, está en un medio de comunicación, que le ofrecen la candidatura a Keiko Fujimori, para que ellos presenten a este señor como candidato al Contralor. No funciona, no avanza. Ya. Luego él aparece como decano del Colegio de Licenciados en la Administración. Él es licenciado en Administración. Y por cierto, él se mantiene por una propia decisión como decano más tiempo de lo que le permitía su propio reglamento, por lo que muchos de sus ex colegas le han cursado cartas y públicamente han sacado comunicados de que, no eso le va en contra, que no le corresponde estar en el Consejo. Pero oh, sorpresa, era el tiempo donde él estaba candidateando para ser consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Se llegó Entonces, con las justas. exacto. O sea, no es abogado, es administrador, es representante de los otros colegios profesionales. Ahora, ¿es amigo de alguien, pariente de alguien? ¿Hemos logrado establecer por qué Becerril lo quiere? No, No. Todavía no sabemos. Sabemos que es el candidato de Becerril, eso está clarísimo. así es. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora, Gutiérrez Peve ha estado muy relacionado con el partido aprista, el solo hecho de que su candidatura Claro, sea lógico. presentada y avalada por el APRA. Ahora, mira, el fujimorismo y el aprismo, aunque lo digan que no, Trabajan son juntos. socios. En o sea, este tipo de cosas, estas cositas trabajan juntos. Sí. entonces, por ahí podría venir la relación, sin duda vamos a seguir investigando, pero lo cierto es que se ha corroborado por la reunión en la Casa de Águila y porque Águila también ha promovido la elección por su propio lado de Julio Gutiérrez Peve, que él es el candidato del vecino. Claro, Es o sea, más, es ¿sabes el quién? candidato de la panaca, pues. ¿Sabes quién propone a Gutiérrez Peve el año pasado como candidato? Y que también es interesante tener en cuenta, porque podría ser ahora el siguiente vicepresidente del Consejo, el consejero Iván Noguera Ramos. Iván Noguera Ramos, el año pasado, propuso en la sesión de elección del Pleno del nuevo presidente del año pasado a Gutiérrez Peve, el candidato de Becerril, para que entre en el bolo. Iván Noguera es un personaje muy interesante.
Él fue elegido por las universidades privadas, él era decano de la Facultad de Derecho de la Norbert Wiener. Hay interesantes historias por ahí que hay que corroborar, pero que no dicen. ¿Quién es este nuevo? Iván Noguera Ramos. Ya, que está en el Consejo. Que está ahorita en el Consejo, representante de las universidades privadas, que en su momento propuso a Gutiérrez Peve, por eso es que entra, digamos, en el foco de este caso. Él sale de la Universidad Norbert Wiener. El señor dice que es cantante, que es jugador, que es pausa, deporte. me va a matar, me estoy distraída con la pausa. Pausa. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos. Esto realmente es para hacer una novela turca. Se puede llamar algo así como, ¿qué título le pondría usted al novelón del Consejo Nacional de la Magistratura? Mira la cara de esto. Es realmente una gran pena. Oye, de verdad, una gran pena. Es una cosa hoguera de pasiones. Ya, nos vamos a la pausa y regresamos porque es alucinante. ¿Ya? Y esta es la gente que elige a los jueces y fiscales del Perú. O sea, si usted alguna vez tiene un problema y tiene que pasar por el Poder Judicial, Dios no lo quiera, ya, el que lo juzgue, su juez, ha sido elegido por estas personas. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Katia Cuentas dice, ya me perdí un cuadro, por favor. Silvana Darrigo nos dice, alguien que contacte con un canal de YouTube para que nos dibujen, por favor. Dibujito. Américo López, ahora se entiende de dónde salió Rosa Bartra, si acá en Trujillo nadie la conocía, menos en Huamachuco. María Elena Silva dice, lo peor es que Becerril es candidato de la región Lambayeque. Alex Miranda, y luego se preguntan por qué Keiko está siendo acusada como asociación criminal. Pepe Lucho Villavicencio, siempre los mafiosos se juntan. Fiorella Naranjo, denunciar a Becerril y a Bartra ya. Y bueno, y hay una cantidad de cosas. Bueno, lo que yo les dije es muy enredado. Entonces acá tenemos un grupo que funciona como panaca, digamos, donde yo trabajo aquí, mi hermano trabaja allá, tu hermano trabaja aquí, mi hermano trabaja allá, y ese es el tema. Entre los Alba, que no hay ningún Alba como consejero, pero están ahí siempre dando vueltas, Becerril, su esposa, y los Águila. Muy bien, los Águila, porque no quieren llamarse del Águila ni Águila. Ya, los Águila, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a 3 consejeros de los 7 que tienen, digamos, una tendencia fuji. ¿Ya? O sea, digamos, para ponerlo de alguna forma más sencilla, son amigos de Becerril. ¿Ya? Y ahí están Noguera, ahí está Águila y ahí está Gutiérrez, ¿no es cierto? Esos 3. Al frente hay 4 que obviamente son más que 3, ¿no es cierto? Pero el problema es que para elegir presidente del Consejo Nacional de la Magistratura necesitan 5, pues. Por eso en primera votación no se pusieron de acuerdo. Y en la segunda votación escogieron del grupo no Fuji, o sea, de esos 4, por unanimidad, a Orlando Velázquez, que le podemos decir, ahora vamos a hablar de Orlando Velázquez también, pero por lo menos no era del grupo Fuji. Ahora, podría pasarse al grupo Fuji, como nos ha dicho la doctora Cruz Silva, muy rápidamente, porque evidentemente si lo han elegido por unanimidad es porque le ha ofrecido la vicepresidencia a lo del otro grupo. Y el único que queda del otro grupo es Noguera. Así que, sorry flaca, esto está cerrado. Yo creo que el fujimorismo de una forma u otra está cooptando el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, en principio ya lo tenía, ¿no? Águila ha demostrado ser, digamos, muy cercano, muy no ya dice, del fujimorismo. Claro, esta denuncia, por ejemplo, esta persecución contra el fiscal de la Nación, ¿a santo qué? Ahora, Águila es increíble, y por eso yo creo que los periodistas cuando lo entrevistan deberían informarse un poco más, porque le resulta muy fácil vender un discurso de estamos reformando, es el propio Consejo que ha puesto las normas para reformarse, transparencia, me estoy reuniendo con todo el mundo, todos me quieren, todos me condecoran, voy a todo lado, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que Águila ha hecho en su función muchas violaciones a su propia normatividad de su institución, donde se incluye incluso la elección de los fiscales supremos. Hoy por hoy la Corte Suprema tiene, si es que no me equivoco, 7 nuevos jueces supremos que han sido elegidos en el 2015 bajo la gestión de Guido Águila y en el 2017. En el 2015 esa elección fue
para nosotros, violando la ley orgánica. ¿Por qué? Porque Aguila hizo entrar para que vote en ese concurso a un señor representante del Poder Judicial, el ex consejero Teodulo Santos Cruz, por solo 3 meses, cuando el consejero tiene un cargo de 5 años. Claro. Le aceptó la tesis al Poder Judicial, en ese momento presidente Ticona, para que participara. Eso, señores y señoras, es una violación no solo a la ley orgánica del Consejo, sino también a la Constitución. Y esos nombramientos tienen un vicio normativo. Pero bueno. ¿Quién es el que aceptó esto? Guido Aguila. Pero lo interesante es quiénes resultan elegidos en ese concurso fallido. Ahora, es que escúcheme, hay que decirle una cosa. Tienen un vicio normativo, pero son inimpugnables. Porque claro, cuando tú te vas al Poder Judicial a impugnar esos acuerdos, ¿qué juez se va a enfrentar al Consejo Nacional de Magistratura si lo votan al día siguiente? Ese es un problema y por eso el Congreso debería, entre paréntesis, el Congreso Fujimorista, le corresponde pues hacer la fiscalización sobre este caso. ¿Quiénes resultaron elegidos en el 2015 con estas fallas y con medio de cuestionamientos de falta de transparencia? Y nuestro Zapariachi, que es el ex presidente de la Corte del Callao, donde se ven muchos casos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de drogas, que en el año siguiente de ser elegido dio esta famosa casación que le bajaba los estándares para investigar el lavado de activos, y que luego la Corte Suprema tuvo que hacer un pleno para corregir este error, porque todos los fiscales estaban jalando los pelos de que ya no iban a poder perseguir el delito. Luego estuvo Ángel Romero Díaz, un magistrado muy relacionado con el APRA en sus inicios, y que en su momento fue destituido por otro Consejo Nacional de la Magistratura, pero con un cambio de decisión a nivel de Tribunal Constitucional, muy cuestionado, pudo continuar en la carrera. Luis Arce García, que tiene como hermano a un presidente de una corte, no recuerdo si es de Ucayali o de Madre de Dios, que también tiene muchos cuestionamientos. No sé, ¿hay un conflicto de interés? O sea, ¿tú no puedes ser miembro del Consejo y tener hermanos dentro del Poder Judicial? Bueno, no Casi es que todos- sea, es el elegido a Supremo, ¿no? Y en efecto, no podría, ya. ¿no? A Supremo. Y entra para la Fiscalía, Ya. ¿ya? Pero estos dos, solamente con estos dos casos, y nosotros Zapariachi y Ángel Romero Díaz, en medio de una elección que tenía serias violaciones, y nosotros se trató de ser Supremo hace muchos años, 7 veces el otro consejo le dijo que no, y llega Guido Aguila y le dice que sí. Y todos los cuestionamientos, el plagio, Ahora, vamos- la no declaración de una casa en Miami no tuvo ningún problema. Ahora, por eso yo digo, el consejero Guido Aguila y su conformación, sobre todo aquellos que han votado con él en estos casos, debe ser debidamente investigado. Y por eso es bueno, y creo que no se lo esperaban, que ayer haya presentado un pedido de auditoría en la Contraloría por parte de un congresista, si es que no me equivoco, Marco Arana. Pero lo cierto es de que hoy por hoy estamos con todo este debate de quién va a ser el vicepresidente, y yo quería hablar un poco de Iván Noguera Ramos, ¿ya? Iván Noguera Ramos, a mi parecer, tiene mucho que explicar por haber propuesto a Julio Gutiérrez Peve en su momento, que es conocido candidato fujimorista, para que justamente sea el presidente. Pero no solamente eso, queremos saber cómo fue su desempeño como fiscal, porque él fue fiscal en el norte del país. ¿Cómo fue eso? Queremos saber si ha cumplido durante toda la vida de sus menores hijos, hoy mayores de edad, con las obligaciones como padre, desde el reconocimiento hasta la obligación de dar alimentos. Ah, su madre. Queremos saber cómo es que así resulta siendo abogado en los años 2000-2001 de Alipio Montes de Oca, el ex jurado nacional de elecciones, que luego es sentenciado por haber estado relacionado con la famosa reelección de Fujimori. Que recibió plata de Montesinos. Queremos saber por qué decide que una sesión que era pública de evaluación de ratificación de un fiscal que se llama Salvatierra Valdivia, ahora vamos a ver quién es este fiscal, sea reservada, cuando lo que se habló en la parte reservada, después se descubre, estaba relacionados a unas denuncias penales que en su momento se le había hecho a este fiscal, porque era el fiscal conocido enterrador de los casos relacionados con el chuponeo del gobierno fujimorista a sus opositores. Así es. Queremos saber eso, y queremos saber también por qué es que insistentemente, a pesar de que no hay razonamiento objetivo de lo que se conoce públicamente, trata de meter en procedimientos disciplinarios a César San Martín, haciendo eco en su momento a las denuncias públicas que señalaba quién, Héctor Becerril, en relación a estos audios nuevos de Madre no, ese Mía, fujimorista. etcétera. Entonces, este nada, señor, no hay nada que con hacer. estos cuestionamientos, es el que ahora está pugnando por ser vicepresidente. Y lo va a hacer probablemente. ¿eh? Si es que se permite eso, Ahora, discúlpame, el presidente tampoco es una joya.
Tiene O sea, muchísimos cuestionamientos y ese no, es el serio problema. Tiene denuncias, tiene 15 procesos penales. Mira, en su por fraude, momento- robo, peculado. Yo entiendo que una autoridad de una universidad, a veces pues hay denuncias banales, ¿no? Sí, efectivamente, frívolas. Sí. Pero no puedo creer que pues que tenga tantas denuncias por el uso de fondos públicos en la Universidad Nacional de Trujillo. Mira, hay diversos cuestionamientos respecto de Orlando Velázquez. En efecto, uno de los que más ha impactado y es justificado en la ciudadanía es la alta cantidad de denuncias que al momento de asumir el cargo en el año 2015 tenía. Nosotros lo que hemos investigado son 18 denuncias fiscales. 8 de ellas, si bien es cierto, en su momento se encontraban archivadas con archivo ¡Ese es el preliminar. presidente! Pero tiene todos estos presuntos delitos que tú estás señalando. Entonces, eso de por sí, Este es el que tiene que escoger a los jueces. ante la sociedad civil, es O sea, bastante ¿quién lo va a jugar? preocupante. ¿Quién lo va a jugar, pues? O sea, tú no puedes escoger a una persona para un cargo de selección de jueces que tiene un cerro de juicios penales, pues, porque no lo va a jugar nadie. ¿Quién lo va a jugar? Ahora, mira, no solamente eso, ¿no? Hay otras O sea, cosas con razón se quiere meter desesperado. con el debieron magistratura. verse muy bien, y por eso es que de repente era mejor para no que el Consejo se renueve en su relación con la sociedad civil, que No, se no, elija no, a alguien que nos no tenga ofrecieron- cuestionamientos. Nos ofrecieron una reforma constitucional. La ofreció pero Pablo Kuczynski. Bueno. Hacer el Consejo de otra manera, ¿no? Y eso quedó en el olvido porque, por supuesto, con este nivel de relaciones personales, como ustedes comprenderán, no lo quieren ni tocar, ni el APRA ni el fujimorismo. No, pero aparte, Están eso felices. más que en el olvido, comenzó a ir en contra de lo que ya se había logrado con mucho esfuerzo. Él, el 28 de julio del año pasado, propuso de que se regresara a la elección de jueces de manera política, donde el Ejecutivo y el Congreso tuvieran un representante dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Peor. Bueno, acá nos han dado los títulos de cómo se llamará este novelón. La mano que mece la cuna, esa es buena, Cuna de Lobos, Macondo magistral, no, magistral no, tendría que ser, no, Macondo de la magistratura, ¿ya? Eso, porque es un Macondo, ¿ya? Las pasiones de Becerril y la banda de los juristas del norte. ¿No? Guau. ¿Ah? ¿Qué Wow, tal? qué pena. Qué pena, Qué pues, pena, pero en eso es estamos. ahora, Nos tenemos que ir, Cruz. solamente un tema relacionado, hay que estar muy atentos a quien elige la vicepresidencia. Nosotros esperamos que no sea nadie de los relacionados a este tema fujimorista. Por favor, consejeros, piénsenlo muy bien. Y además tener en cuenta, para aumentar nuestras preocupaciones, este consejo es el que tiene encargado, por obra y gracia de Duberly Rodríguez, de elegir a todos los magistrados que van a ver el caso Lavallato en la Sala Penal Nacional y en el Sistema Especializado de Delitos de Funcionarios. Muero. ¿Para qué nos contaste eso al final? Es como la película que termina, ¿no es cierto? Donde ya el mundo explotó, nos salvamos, ¿no? En fin, y de repente aparece la amenaza, ¿no es cierto? La manito que se eleva en la pantalla y dice, próximo capítulo. Bueno, en el próximo capítulo estará Cruz Silva con nosotros de todas maneras. Ella es abogada, ella trabaja en IDL, que tiene un seguimiento, por si acaso, de este tema durante años. Ella acaba de publicar un libro sobre esta materia. Paren la farsa. Paren la farsa se llama. Ese debería ser el nombre de la película. Paren la farsa. ¿Ya? Porque de verdad que no. Ya no sabes cómo explicarte que una institución haya caído en manos justamente de las personas que deberían ser investigadas por jueces honestos y que utilizan esta institución para manipular la justicia de una manera tan arbitraria, tan cruel, de verdad, con las víctimas y con los inocentes. Nos tenemos que despedir. Es viernes. Sí, es viernes. Justamente ahorita, en este momento, arranca la misa del Señor de la Justicia. Vamos para allá. Corriendo, porque acá, De rodillas. de verdad, Y mucha sobre gente, chapitas. en su desesperación por no encontrar justicia en el Poder Judicial, viene a esta misa todos los viernes a las 9 de la mañana. La misa está repleta, la cofradía cada vez es más grande y hay muchísima actividad, porque lo que le piden a Dios, básicamente, es justicia, que no encuentran en esta tierra. Nos vamos. Cuídate, Que tengan Rosa un María. buen fin de Buen semana. fin de Nos semana. reencontramos el día Gracias, lunes. Gracias, Cruz. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación,
Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, las emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestros amigos de Radio Huánuco que siempre nos escuchan. Rosa María, fin de semana, muy buenos días. Viernes, hoy es viernes, pero qué viernes, ¿ah? Tenemos, obviamente, la protesta de los jóvenes estudiantes que van a salir igual hoy día. Ayer ya salieron en Iquitos a protestar y con todo derecho, la verdad. Porque la señora Bartra salió a insultar a todo aquel que no piensa como ella, pero nos ha hecho terroristas, ¿no? Anda terruqueando, pues también. ¿No? Pero, la verdad es que su proyecto, pues... no tiene ni pie, no es que no se entienda, se entiende bien. Dicen, no han entendido el proyecto. No, se entiende clarísimo. Promueve el trabajo gratuito. Y el trabajo gratuito está prohibido por la Constitución del Perú. Ella señala que en ningún momento se ha dicho que van a trabajar 3 años. Nadie ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que durante los 3 años de formación en un instituto técnico, que es lo que dura la formación de un instituto técnico, el estudiante va a tener que trabajar un número de horas gratis. Y eso sí es verdad. ¿Cuántas horas? 448 horas. Lo que quiere decir es que a media jornada, o sea, de lunes a viernes, y sin parar, es casi 6 meses. Gratis. La cara de Naila, me va a morder un brazo. ¿Qué es que hablo de esto? Me mira como diciendo, no me cuentes. 6 meses. Y supongamos que esta persona quiere trabajar, porque tiene que trabajar en otro trabajo para poder comer, ya, tiene que completar estas horas, porque si no se gradúa. Entonces tendría que trabajar por lo menos 2 horas diarias, todos los días, 1 año. O 448, ¿no es cierto? Son 1 hora todos los días. Tendría que hacer turno todos los días. Tendría que hacer su hora gratis, diaria, durante 2 años. O sea, es realmente quitarle el tiempo a los jóvenes que tienen escaso para conseguir algo que les permita subsistir. Es ridículo. Alguien me decía, no puedo creer que estemos discutiendo si a los practicantes se les paga. Además, ojo, a los practicantes se les paga el sueldo mínimo, no se les pagan fortunas, ¿ah? A veces algunos sitios más generosos pagan un poquito sobre el mínimo, sobre todo los practicantes ya de último ciclo, cuando quieren que se queden, entonces te ofrecen pues 1.000 soles, ¿no? Cuando mucho. Pero cuando mucho. Entonces no es que, ¡ay, qué bárbaro! Ahora, en la exposición de motivos, la señora Bartra dice que solamente hay 60.000 contratos, convenios de prácticas profesionales inscritos en el Ministerio de Trabajo. Sí, pero en la informalidad en que vivimos, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que esos sean los únicos jóvenes que practican en el Perú. Es decir, hay jóvenes que practican en la informalidad y les pagan. Una ley que dice que no les tienen que pagar, aun cuando no tengan el convenio, lo que va a terminar generando es, oye, ¿sabes qué? A tu gente, a tu grupo de tu edad, no se le paga. Porque tu trabajo no vale. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente aprenda a valorar el trabajo. Y además, como ser humano, yo creo que una persona a la cual no le pagan por hacer un trabajo, no se siente valorada. Y eso no es formativo, señora Bartra, es lo menos formativo que hay. Cuando a ti te pagan algo, un poquito, no importa cuánto, ya, olvídate la cantidad, pero te están pagando, significa que tu trabajo vale. Y la gente se define mucho por el valor de su trabajo, porque si tu trabajo no vale, ¿no es cierto?, tú no te pagarán nada, entonces tú no vales nada. Es decir, lo menos formativo que hay. Hoy en la República, por supuesto, se están riendo bastante de Rosa Bartra. Hay una caricatura de Carlín buenísima, no sé si la has visto. No. Tienes que chequearla. Donde hay un joven haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, en un taller, y al lado hay otro joven haciendo el mismo trabajo en el mismo taller, y la mujer dice, no, pues no se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Él está, así se llama la ley, ¿no?, asumiendo una actividad formativa en el mundo real.
Ya, eso no es trabajo. El otro sí está trabajando. Y están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es actividad formativa en el mundo real, ¿no? Como si el mundo real fuera ajeno a los jóvenes, ¿no? A ver, uno trabaja, el otro hace actividad formativa en situación real de trabajo. Y por eso no se le paga. Es perverso no ver la diferencia. Buenísima la caricatura. Discúlpeme que son palabras textuales de esta señora, que es abogada, química farmacéutica, y que en alguna de sus carreras debe haber hecho prácticas, ¿no? Supongo, porque gratuitas, de repente tiene algún problema en su pasado, ¿no? No le pagaron sus prácticas, qué sé yo. Pero no puede ser que pretenda, ¿no?, que todo el mundo que no piensa como ella, además, es terruco. El titular, terrorista. Los que no me entienden, terroristas. Todos son terroristas. Terrorismo es un delito. Si esta señora va a imponerle, ¿no es cierto?, a la gente la chapa de terrorista, que presente sus denuncias en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es terrible. Hoy la protesta va, de todas maneras, no a la ley de los esclavos. Me parece muy bien. Y eso servirá para evidenciar varias cosas, ¿no? Primero, que efectivamente hay personas todavía en el Perú, jóvenes sobre todo, que en la informalidad no se les paga. Y eso sí es verdad, ¿no es cierto? Se les da almuerzo, se les da movilidad, a veces se les da algunas ventajas, pero no se les paga. Otros, a los cuales sí se les paga, pues se les paga algo muy lejano del sueldo mínimo vital, de la remuneración mínima vital que establece la ley. Hay una ley que establece todas las modalidades formativas en este momento. Esa ley es bastante clara, no es nada complicada. Ahora, claro, con este Congreso a veces la palabra archivar no la entienden. De repente no la entienden, ¿no? Por ejemplo, este proyecto de la señora Bartra, lo que hay que hacer es archivar. ¿Ok? Nada más, archivar. Pero esa palabra no la entienden, pues. Sí, con la Corte Interamericana le dice archiven y tienen que pedir una aclaración. Esa tampoco la van a entender, ¿no? Pero es archiven. Esto se archiva, ¿no? Han decidido marcharse atrás. ¿Sabes qué ha sido también muy curioso, no? Esta norma se aprueba en la Comisión Permanente con el voto en contra de la izquierda, pero con el voto a favor del gobierno. Así es. Y de Acción Popular. Corderos. Los elige el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y quién elige a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Ahí está la madre de todos los corderos, pues, todititos los corderos. Gente que no tiene interés en la justicia. Esa es la verdad. Que no tiene el más mínimo interés en tener un buen sistema de justicia en el Perú. Y que más bien corresponden a intereses políticos, partidarios, personales, de cualquier tipo, menos el interés de servir a la justicia. Vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy bien. Yo les decía, ¿por qué tenemos la justicia que tenemos? ¿Por qué tenemos los fiscales que tenemos? Porque los han elegido, pues. Oiga, y usted dirá, yo no los he elegido. No, la Constitución establece un mecanismo por el cual hay un Consejo Nacional de la Magistratura, que es la palabra más aburrida del planeta. Cada vez que yo la pronuncio, si tenía una productora me decía que el rating se envía a cero. Me decía, no digas eso, los que eligen los jueces, ¿ya? Porque Consejo Nacional de la Magistratura, ¡joder! Dejaste dormida a la audiencia. Pero es verdad, pues, así se llaman. Y está conformado por 7 miembros, podrían ser 9, pero son 7. A ver, ¿y de dónde salen? A ver, agárrense, ¿eh? Atento, chico, por favor. Dame 3 minutos de tu atención. A ver, Naila, después me lo recitas, ¿eh? A ver, uno sale de la Corte Suprema. O sea, los vocales de la Corte Suprema escogen un delegado, juez, que se va al Consejo Nacional de Magistratura, ¿ok? Un representante, por llamarlo de una manera. Y los fiscales también escogen a un fiscal. Normalmente el que se va a retirar, a ese lo mandan al Consejo Nacional. El que se va a quedar sin chambita, a ese lo mandan al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay unos que detestan ir, a otros que les encanta ir. Pero en general, por lo menos tú podrías decir, del tema saben. Porque claro, son jueces y fiscales, algo deben saber, ¿no es cierto? Y tienen experiencia. Luego, los colegios profesionales tienen participación de 2 maneras. Los colegios de abogados, todos los colegios de abogados del Perú,
y cada región tiene su colegio de abogados, y en Lima tenemos 2 colegios de abogados, ya, muy bien. Cada colegio de abogados elige un representante y entre esos eligen a uno. ¿Ya? Corrígeme, estamos con la doctora Cruz Silva si me equivoco. El colegio de abogados de Lima, porque tiene Corona, tiene su propio representante. Ustedes que Corona tiene, bueno, que tiene pues 80.000 abogados, ¿no? Sí, ahí en el tema de los abogados, el tema es que siempre sale representante de Lima porque como la elección es universal, prácticamente como la presidencial, un abogado, un voto, obviamente hay más colegiados en Lima y siempre sale su representante, Siempre ¿no? sale de Lima. Entonces, claro, el resto todos votan, sacan un representante y sale el de Lima y se gana el de Lima. Muy bien. De los abogados también están representados. Ustedes dirán, bueno, están todas las partes, pues está bien. No, espérense pues. Los rectores de las universidades privadas tienen un representante y los rectores de las universidades públicas un representante. ¿Y a quién mandan? Al que se va a quedar sin chamba también. Al que ya no puede seguir siendo rector en unos meses, a ese. Entre esos se juntan, hacen campaña y salen elegidos. Chambita, ¿ya? Chambita para uno, chambita para ti, chambita para mí. ¿Ya? Entonces ya tenemos uno de la Corte Suprema, uno del Colegio de Abogados, otro de la Fiscalía, de los fiscales, uno de las universidades públicas, uno de las universidades privadas de Derecho, de las facultades de Derecho, perdón, de los rectores, disculpen, y luego tenemos a los representantes de las otras profesiones. Y eso sí que es discúlpenme, un chongazo. Porque en teoría todos los colegios profesionales del Perú deberían organizar elecciones simultáneas con una lista de candidatos de diferentes profesiones que se presenten todos a la vez, ¿no es cierto? Y sean pues, no sé, 10, 20, 30, los que sean necesarios, y los miles de colegiados que hay en el Perú ir a votar. ¿Ha pasado eso? No, señor. ¿Cómo se hace? Se hace una lista de 10, normalmente, entre los rectores, perdón, entre los decanos de los colegios profesionales, y entre ellos, entre los decanos, ellos votan. Y eligen, pues. Entonces, la verdad, hay una cantidad de formas de amañar las cosas para llegar al Consejo Nacional de la Magistratura bien débiles. ¿Y por qué esta estructura no puede ser débil? Porque si es débil, es cooptada por los partidos políticos, que no quieren que se les juzgue nunca. ¿Se dan cuenta? Y controlan sus jueces y sus fiscales. Vladimiro Montesinos lo único que quería era controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque sabía que si controlaba el Consejo Nacional de Magistratura lo controlaba todo. Controlaba todo el Ministerio Público, controlaba todo el Poder Judicial. No necesitaba más. Controlaba eso, controlaba sus circuitos de poder dentro de la Fiscalía del Ministerio Público. No necesitaba controlar más. Controlaba uno, controlaba al otro. O sea, las personas que conocen cómo funciona el aparato del Estado saben que ese órgano es vital. Y claro, cuando están nombrando jueces de primera instancia, tal vez no sea tan importante, pero cuando están eligiendo supremos, como tienen que elegir ahora, es bien importante. Y cuando tienen que supremos, tanto fiscales supremos como jueces supremos. Además, ojo, el Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir al fiscal de la nación. De hecho, tienen una acción para destituirlo. Pueden destituir a todas las Cortes Supremas si les provoca. ¿Ok? Porque también destituyen fiscales y jueces. Y también los ratifican cada 7 años. En resoluciones que hasta hace muy pocos años eran sin motivación, porque les da la gana. ¿Ah? En la época de Montesinos se destituía sin motivación. Ya pues, este sitio es importante. Y porque lo tenemos abandonado, es que están pasando las cosas que están pasando. Esta semana hemos tenido elecciones. Uno era el candidato de Becerril. A ver, chúpate esa mandarina. Y el otro era el señor ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo, universidad que por supuesto no está ni siquiera licenciada, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, enemigo de la reforma universitaria a muerte, ¿no es cierto?, que hizo campaña para que no hubiera enemigo de la SUNEDU, ¿ya?, cuya vicerrectora administrativa es ahora la jefa de la SUNEDU, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, y con muchos vínculos con el fujimorismo también. ¿Ya? Esos eran los candidatos. O sea, era entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? O sea, ¿cómo quieres suicidarte, papito? O sea, de verdad, ¿con qué arma quieres morir? Y así fue. Bueno, ganó, no sé si Guatemala o Guatepeor, pero tenemos a Orlando Velázquez
presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo una anécdota con ese señor. Yo lo entrevisté en Radio Exitosa. Él fue a despotricar de la SUNED y del APRA. Todos votaron a favor. Cuando han visto la bola de nieve que se ha armado, ahora dicen que en realidad ya no están de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa votan? Que ni siquiera se dan cuenta de lo que están votando. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están votando. Esta es una modificación a una ley vigente que ya establece cuáles son las modalidades formativas. Que establece que las modalidades, hay varias, hay prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, pasantías, hay pasantías para profesores, por ejemplo, pasantías para personas profesionales que van a otro lugar, pero todas estamos hablando de modalidades de contratación. ¿Te das cuenta? Formativas, pero de contratación de trabajo. En todas hay una contraprestación económica. En todas. Si ustedes quieren, no la llamen remuneración para que no se cree el vínculo permanente. Pero ahí donde hay subordinación y hay una contraprestación económica, hay trabajo, pues. ¿No? La verdad es que es increíble, increíble. El otro tema a comentar, que no puedo dejar de comentar, es la sorpresa ayer por una entrevista publicada en el diario Gestión al fiscal Vela. El fiscal Vela, el fiscal Rafael Vela, que es coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, ha contado, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez está dedicado al caso de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Y el señor Germán Juárez al caso de Yantumal y Nadine Heredia, y a todos los están procesando por lavado de activos. ¿Pero sobre qué base? Sobre las donaciones de campaña. La verdad es que yo creo que es una pérdida de tiempo porque al final de cuentas los jueces y después del juicio se determinará que no hay tipo legal y por lo tanto no hay delito. Pero estos son los fiscales, Germán Juárez y José Domingo Pérez, que van a ir a hablar con Barata y le van a preguntar sobre los Humala y sobre Keiko Fujimori. Sobre nadie más. ¿Por qué? Porque esos son los casos que ellos llevan. Y Hamilton Castro no va a preguntar nada y no ha mandado preguntas. Y ese es el que tiene los casos anticorrupción, los casos de las coimas, de las cutras, de las carreteras coimeadas. Ese no tiene nada que preguntar. Tendrá toda la información. No van a preguntar nada de Alan García y coimas durante su gobierno, nada. O sea, el fiscal Hamilton Castro cree que esa bandita del MTC es toda la banda. Cree que sí, probablemente, por eso Hamilton Light, como el cigarro, bien light, bien light el señor, porque de verdad, o sea, si ese señor cree que ya terminó su investigación, que no tiene nada que preguntarle a Barata, entonces estamos perdiendo el tiempo yendo a Brasil. Porque el señor Barata quiere hablar. Ahora resulta que quiere hablar, y reiteramos, el señor Barata no va a hablar como colaborador eficaz, porque no va a ser sometido a juicio en el Perú, va a hablar como testigo. Un testigo que si no vuelve a declarar en el proceso peruano, cuando ya estemos en juicio oral, queda como mero chisme. Tiene que ratificar todo lo dicho en juicio. Tiene que participar en juicio, ya sea por Skype, no sé cómo, pero tiene que participar en juicio. Entonces, todo lo que ha dicho, si no tiene más corroboración que su dicho, ¿no es cierto?, tiene que decirlo en juicio. A lo que los peruanos lo que les interesa saber no son las donaciones de campaña, reitero, porque no va a haber forma de perseguirlos por eso a fin de cuentas. Nadine Heredia y Beato Mal están presos por gusto, porque ahí no hay lavado de activos. Aun cuando se apropian del dinero para gastárselo en lo que les dé la gana, no hay lavado de activos. Porque los activos tendrían que provenir de la comisión de un delito. Y recibir fondos de campaña no es delito, pues. Lo hemos explicado 100 veces. ¿Ya? Pero bueno, yo hace 3 años que lo explico. Todos mis colegas periodistas me han escupido de todas las formas posibles. Yo no tengo la culpa de que ellos no hayan estudiado Derecho. Pero de verdad, o sea, ahí, no, al final de cuentas, la defensa de todos los imputados de Keiko Fujimori, Nadine Heredia, Alan García, de todos, van a decir, no, acá no hay nada. ¿Dónde está la carne? A ver, por ejemplo, en el caso Toledo, ese es un caso redondo. Un caso en el cual tenemos una coima, un coimeador, un coimeado y un amigo que trafica con el dinero.
Y el amigo ha cantado, ese sí, es colaborador eficaz, como un pajarito. Y ayer entregó las agendas. Ese sí es colaborador eficaz. A ese no tiene problema en que le rebajen la pena, le desbloqueen sus fondos, etcétera. Va a entregarlo todo. Todo. Ya por fin el expediente de extradición está en la Corte Suprema. Nuestro héroe, el juez Carguancho, Richard Concepción, recién lo ha mandado esta semana. Pues dice que el fiscal se lo escribía mal. 1 año para escribir un expediente de extradición. 1 año. Tienen mucho trabajo, seguramente, pero hay cosas que son prioritarias, ¿no? Hace 1 año que Toledo se jaranea en Palo Alto, California. Hace lo que le da la gana. ¿Ah? Entonces, miren, la verdad es que como dicen ahí en los predios del pepecaucismo, ya pues que se acabe el recreo, ¿no? Y comienzan a chambear. Entonces, el caso Toledo, ¿qué nos dice? Que hay coimas, es decir, que Odebrecht, y eso es lo que interesa, pagaba coimas para hacer obra pública. Sabemos que las pagó durante el gobierno de Toledo, lo sabemos. Sabemos que le pagó a Alejandro Toledo, sí lo sabemos. Sabemos que le pagó a alguien más, no lo sabemos. No van a preguntar nada sobre Pedro Pablo Kuczynski. No van a preguntar si Pedro Pablo Kuczynski obtuvo contratos con Odebrecht, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que Pedro Pablo Kuczynski es ministro 2 veces. Marcelo Odebrecht dice que le era una piedra en el zapato. Se puede estar refiriendo a su primera gestión como ministro del 2001 al 2002 y no de la gestión de ministro del 2004 al 2006, donde Westfield comienza a tener, y First Capital, contratos con Odebrecht, ¿no es cierto? Eso no le van a preguntar. No le van a preguntar de eso, porque es un caso de corrupción y el señor Hamilton Castro no ha mandado sus preguntas. ¿Cómo no le van a preguntar por eso? Porque no le van a preguntar por eso. ¿Ya? Así de grave. Y luego, en el gobierno de García, hay efectivamente una serie de funcionarios de viceministro para abajo y menor rango, involucrados en las coimas del Metro de Lima, en el tramo 1 y esperemos que también en el tramo 2, porque hay bastante que contar ahí. ¿Qué sabemos de eso? No. Del viceministro para abajo nomás coimeaban. Sí, Juan, ¿acaso el viceministro y su bandita eran los que firmaban las resoluciones para que la obra se ejecute? No, ¿no es cierto? ¿Quién firmaba? El presidente de la República y el ministro. ¿No los van a investigar? No. ¿Por qué? Porque es Alan García. Y en el caso de Humala, están investigando, no es por nada, ¿no? Pero fue tan mala la entrevista. De verdad, yo le decía al final, usted me da miedo. Me da miedo por la educación peruana. Fue tan mala para sus intereses que Alberto Bengolea estaba haciendo cola para ser entrevistado después. Y en ese momento él era congresista. Y me dijo, mira, yo no estaba a favor de esta reforma, pero después de escuchar a este señor, voy a votar a favor de la reforma universitaria, porque creo que efectivamente es indispensable supervisar las universidades peruanas porque son una estafa. O sea, ese es el nivel. Estamos con Cruz Silva, que siempre nos acompaña, del IDL. Ella es autora de un largo artículo muy interesante publicado en IDL Reporteros esta semana, con la ayuda de un reportero de apellido Florínez. Hernán Florínez, porque además ha sido mi alumno, además no lo debo olvidar, con la ayuda de Hernán Florínez, que destapa justamente las reuniones clandestinas en la casa del, hasta hace pocos días, presidente del Consejo Nacional de Magistratura, el señor Guido del Águila, donde se reunía Becerril con Guido del Águila, con los miembros del Consejo a los cuales quería persuadir de que voten por su candidato. Reunión que fue negada, pero luego en un pleno, cuando fue incriminado el Águila por esa reunión, aceptó que sí se había dado. ¿Ah? O sea, Becerril eligiendo al presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Por favor, ¿qué estamos pagando, señor? Santa Rosita, sálvanos. Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María? Gracias. Y en efecto, es así de delicado y de peligroso como tú lo señalas, ¿no? Sin todavía entrar en lo que son los cuestionamientos del actual presidente elegido, que entra en funciones recién el 1 de marzo, todavía es presidente Guido Águila. El tema de Becerril es sumamente delicado. Al día de hoy, Guido Águila, presidente del Consejo, que armó esa reunión en su casa con Becerril,
deberían estar siendo denunciados penalmente y de oficio por la Fiscalía, porque de lo que estamos hablando es un presunto tráfico de influencias. Así es. Aún cuando Becerril tenga inmunidad parlamentaria, aún así la denuncia se puede plantear. Así es. Y luego de que se plantee, esperar a que el señor deje de ser congresista, porque tenemos la esperanza de que no será reelegido, y que en agosto del año 2021 pueda continuar su proceso. Así es, así es. Y no solamente eso, ¿no? Sino que hay otro tipo de responsabilidades. Con esta reunión hay responsabilidad política de Aguila, el presidente del Consejo, porque está haciendo que un político interfiera en lo que es una elección que representa la máxima autonomía de su institución, que era la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso debería promover por parte de los congresistas una evaluación y una denuncia constitucional que pueda llevar hacia la remoción del cargo de consejero. Ya hay un antecedente. Efraín Anaya Cárdenas en su momento se reunió fuera del Consejo con un postulante a la Corte Suprema. Este hecho fue revelado, se le abrió proceso de remoción y fue sacado del cargo. Este caso es peor. Claro, lo que pasa es que en este caso, Aida pues tiene más ayuda. Sí, por supuesto. Según se revela en este artículo, es interesantísimo las relaciones trujillanas. Oye, Trujillo está realmente de moda porque, a ver, la cosa es bien complicada. Hay una familia Alba, así es, ¿no es cierto? Y una familia Becerril, ¿no es cierto? Y una familia Águila, ¿no es cierto? Y todos están, como se dice, imbricados, parecen una panaca. Tú trabajas conmigo, yo trabajo contigo, tu esposa se viene a trabajar conmigo, tu hermano se viene a trabajar conmigo, pero tanto en el sector público como en el privado, así es. Pasan de Pomalca al Congreso y del Congreso al Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, a las universidades, o sea, se mueven realmente como panaca, y le dan chamba a todos. Ahora, y también eso respondería para algunas personas que, digamos, echan a volar la imaginación, aunque no tanto, ¿por qué Becerril se muestra tan, digamos, confrontacionista con aquellas personas que osan presentar algunas demandas judiciales en relación a, por ejemplo, los terrenos relacionados con Pomalca, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, si tiene a su amiguísimo que es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, con quien debate en casa quién es el próximo presidente, y Becerril prácticamente está en la bancada donde el hermano del presidente del Consejo trabaja, claro, obviamente pues se va a sentir con la libertad del mundo para hacer lo que hace. A ver, escuchen, porque esto es más complicado que telenovela de esas colombianas enredadas. No, una turca, esta es como una turca, ¿ya? Tiene mucho personaje. Ya, a ver, hay un señor Alba, ¿ya?, que es asesor en el Congreso de Beteta, pero es a su vez amigo de Becerril, porque antes ha sido asesor de Becerril. Así es. Muy bien, pero a su vez hay otro Alba en el Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, explícame bien. Sí, mira. Esto es como te explican tus parentescos. Cuando negados. Águila entra como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura por abogados, dicho sea de paso, tenemos la esperanza de que haga un mejor papel que Vladimir Paz de la Barra, ya, que también es otra joya. Él lleva como asesor al Consejo al señor Alberto Alba Azula. Este señor Alberto Alba Azula, el año 2011, había sido asesor ¿de quién? De Héctor Becerril. Eso. Pero no solamente eso. Luego Alberto Alba Azula deja de ser asesor en el Consejo en el año 2015-16 y entra a trabajar, me había equivocado, no era Beteta, era Rosa Bartra. ¡Uy! En el Congreso. Que también es trujillana, como ustedes saben. Y está de la Universidad Nacional de Trujillo así también. Es, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Igualito que Becerril. Igual que Becerril. Entonces, ¿pero quién es este señor Alberto Alba Azula? Ustedes dirán, Rosa Bartra es más joven, pues no sea mala. No, es que Becerril se demoró como 10 años en acabar la carrera. No, y aparte Alberto Alba era cuando Rosa Bartra estaba en la facultad, era alguien que ya ejercía como profesor. Claro. Entonces le ha dado la chamba a quien en su momento era profesor cuando ella era alumna. Alberto Alba. Ya, muy bien. Ahora, Alberto Alba tiene una posición que se mueve, porque juega como reparte pelota. O sea, está en el Consejo Nacional de la Magistratura y también está en el Congreso, en distintos momentos. Exacto. Luego, él termina de trabajar con Bartra y señala de que tiene una dedicación exclusiva al deporte y termina en la dirigencia de Juan Aurich. Claro, porque trabaja al día con de los hoy. Oviedo también. Así es, Ya. así es. No, Ahora, es alucinante. Ya, este señor Alberto Alba Azula, que ha pasado Becerril, Guido Aguila, Bartra y ahora Aurich, tiene un hermano.
Su hermano se llama César Alba Azula. No sé cómo se ríe. Es que, por eso te dije, es como novela turca. Si Sí. no te concentras, te pierdes. O sea, yo leí el artículo, como... ¿Usted se ha leído 100 años de soledad? Bueno, más o menos. Hay que sacar el gráfico para entender. Bueno, ya, muy bien. ¿Qué Ahora, pasa con el hermano? El hermano César Alba Azula es un conocido dirigente de Pomalca. Ya. Y cuando salió del alto cargo en Pomalca, le dio el espacio a alguien que también había sido un dirigente, pero de un rango menor en Pomalca. ¿Quién era esta persona que... Donaciones de campaña, cuando podrían investigar Gasoducto Sur. Gasoducto Sur, que es un caso mucho más interesante de investigar. Yo no digo que ninguno de estos personajes sea culpable, sino que por lo menos investigue. Se trate de encontrar la verdad. O sea, tenemos una empresa que ha dicho públicamente ante el mundo que coimeaba en el Perú. No una, sino varias veces. No ha dicho todas las veces que coimeaba. Bueno, hay que ir a preguntarles todas las veces que coimeaba. ¿Están dispuestos a hablar? Ok, muy bien. ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Sobre 2 casos? Nada más que sobre 2 casos de donaciones de campaña. Entonces, ¿qué está esperando Kuczynski para ir a la Comisión Lavallato si el señor Barata no va a hablar de él? Porque él piensa que va a hablar de él. Bueno, Él dijo porque que- no sabía. Ahora resulta que el señor Hamilton Castro ha decidido, nuestro flamante fiscal anticorrupción, que no hay nada que preguntarle. O sea, van Vela, va Juárez Atoche. Vela le pregunta por Keiko, Juárez Atoche le pregunta por Nadine Heredia. ¿Listo? Le ha dicho, no, es que cada uno tiene sus especialidades. Entonces, Alan García pues se jamonea en Twitter y dice, señores fiscales, respetuosamente les pido que pregunten al señor Barata lo que quieran sobre mí. El primer interesado soy yo. Otros se venden, yo no. Esa frase la repite todo el tiempo, ¿no? Claro, porque él sabe quiénes que los que se han vendido, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? A ver, ¿qué? ¿Tienes ahí una pregunta? Sí, acá hay Miki Canales nos pregunta si Odebrecht pagó a los Humalas siendo una empresa corrupta, recién hoy conocida, entonces recibieron dinero de una empresa corrupta que usaba doble contabilidad. Entonces, ¿sí habría delito? No, pues porque no tenían cómo saberlo. ¿Qué parte no entienden? O sea, cuando se da la plata para la coima, en el año 2015, suponiendo que es una coima, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema. En el 2014, como Toledo, porque es una coima. O sea, cuando a Toledo le pagan una coima el 2006, 7, 8, es coima. Así la empresa no sea corrupta, es coima, preso. Pero si tú dices, los fondos eran de una empresa corrupta, pero yo no lo sabía. Es una No cosa eres- completamente no eres distinta. culpable de No hay nada. culpable. Porque recibir donaciones de campaña no es delito, es una falta administrativa, pero no es delito. ¿Y por qué no es delito? Porque a este Congreso y a todos los anteriores no les da la gana de cambiar el Código Penal. Así es. Entonces, ya está. O sea, Ni tocarán el tema, ¿no? ni tocarán el No tocan el tema, pues, tema. porque ¿por qué van a tocar el tema? Porque ¿Cierto? muchos congresistas también han recibido, muchos congresistas. Muchos también. congresistas han recibido en este Congreso y en anteriores platas para sus campañas. O sea, congresistas que están actualmente en este Congreso y en los anteriores, por supuesto. Es increíble, ¿no? Entonces, Hamilton Castro, que es el que tiene que ver la parte anticorrupción, ¿no es cierto? Es parte del equipo especial de fiscales, ¿ya? Que se ve los delitos de corrupción de funcionarios y conexos, no tiene nada que preguntarle a Barata, nada. Según el señor Vela, no tiene nada que preguntarle a Barata, como ustedes lo escuchan, nada. Nada de nada. ¿Nada? Pucha, que a mí me pone delante de Barata y yo no paro 2 días de hacerle preguntas. Diría, vamos en orden. Uf, de atrás para adelante, adelante para atrás, del orden que ustedes quieran, por la mitad, para atrás, lo que sea. Vamos en orden, pero con calendario. ¿Se dan cuenta? Esta obra, esta fecha, o sea, ¿qué es esto? No hay interés, pues. No hay interés de que salga o ya todo está arreglado. Eso es lo mismo que digo yo. Y eso sería una pena, la verdad. Porque ya ahora sí tenemos un testigo que quiere hablar, que efectivamente por el testimonio de Gustavo Gorriti señala que quiere hablar, pero que su vida personal, como le pasa a todas estas personas, pues ha pasado por un terremoto, ¿no? Claro. O sea, de ser importante, famoso, conocido, ahora es un apestado. Entonces,
Y es muy difícil recuperar tu prestigio después de un terremoto de este tamaño, ¿no? Barata, superando esos problemas, está dispuesto a hablar, pero solamente va a hablar de los casos Fujimori y Humala. Nada más. No porque no quiera hablar de lo otro, ¿eh? Pero el señor Hamilton Castro no ha mandado preguntas, no va a ir y no tiene nada que preguntarle. Oigan, si el señor Hamilton Castro no tiene vínculos con alguno de los no preguntados, ya pues ya no sé cómo, ya no sé cómo ponerlo, pues. Ese fiscal se demoró un año en hacer algo. Cuando la cabeza de Pablo Sánchez en diciembre estaba así, sobre el matadero, ¿no es cierto? Comenzaron a moverse. Pablo Sánchez debe haberlo sacado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero no los tocan. Intocables. Intocables. Pero intocables. Intocables. Y eso a mí me parece, la verdad, francamente, es muy raro. Es un escándalo, de verdad, que se descubra además esto el día 22, cuando el interrogatorio es el día 27. A 5 días del interrogatorio. A 5 días del interrogatorio nos enteramos que solamente van a hablar de Fujimori y solamente de Humala. Y los dos no son casos de corrupción. Son casos de un supuesto lavado de activos por recibir fondos de campaña. O sea, no hay delito. No hay delito, pues. Van a ir a preguntar babas. ¿Le dio plata? Sí, le dimos plata. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, ya, listo. Bestial. Sí, les dieron plata. Ya, listo. ¿Y cuál es el delito? Y la diferencia es que Keiko Fujimori está en su casa con el mismo testimonio y los humanos están en la cárcel. Explíquenme ustedes por qué funciona eso en el Perú. Tampoco sé. Porque con los mismos hechos, exactamente igual, de la misma fuente, exactamente la misma, el resultado es que unos van a la cárcel y otros se quedan en su casa. Esos son los fiscales peruanos, pues. ¿Por qué no va a estar desprestigiada la fiscalía? A ver, ¿por qué no va a estar desprestigiada la fiscalía? Es un asco. Esta historia de Lavallato en el Perú es un asco. A diferencia de lo que ha sido Lavallato en Brasil, que ha servido para limpiar el sistema de justicia, para honrarlo, ¿no es cierto? Acá esto es un asco lo que está pasando en el Perú. Meten a la gente a la cárcel por las puras con prisiones preventivas, no los acusan de nada, no solamente a Humala y a su mujer, toda esta banda del MTC está presa hace más de un año y no los han acusado todavía, de nada. Y ahí hay coima, las cuentas están en Andorra, es facilísimo, ¿no es cierto? Nada, ahí siguen presos. Aquí en el Perú te meten a una cárcel, te pudres en la cárcel, algún día te juzgan y sales inocente. Y casos tengo montones, ¿eh? Cuando quieran. 8:23, vamos a ir a la pausa y vamos a conversar justamente sobre la administración de justicia que involucra a fiscales y a jueces. ¿Por qué tenemos estos fiscales y jueces? ¿Por qué? O sea, ¿quién los elige? Ah, pues, ahí está la madre de todos los